Buenos días. Deseamos que el Señor le pueda estar bendiciendo de una forma súper abundante. Hoy es día domingo 7 de junio del año 2020 y quiero expresarle un saludo lleno de cariño a toda la iglesia local, la Iglesia Bautista Hebrón, y a todos aquellos hermanos y amigos que se conectan con nosotros regularmente, sistemáticamente, para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. En esta ocasión, mis amigos y hermanos, quiero iniciar con una cita bíblica que se encuentra en primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículo 4, que dice de esta manera: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hoy estaremos desarrollando un tema que espero que pueda ser un aporte importante para la unidad, de la iglesia, de la comunidad, de la sociedad de nuestro país. Vamos a ver el tema: los ojos, puertas del pecado. Los ojos, puertas del pecado. Y va a estar basado en un pasaje del Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 11 y capítulo 12. Será un tema con carácter, digamos, pasional, un mensaje, un tema con carácter erótico, si usted lo quiere. Alistémonos entonces para hacer este estudio, que espero que pueda ser de provecho para la santidad del matrimonio y de la familia. Como siempre ustedes lo han escuchado, tratamos de hacer alguna correlación con la situación, la experiencia que estamos pasando a nivel mundial con el coronavirus. Entonces, mis hermanos y hermanas, tomen asiento, pónganse cómodos, porque vamos a ver el tema: los ojos, puertas del pecado. Como todos sabemos, el ser humano cuenta con cinco sentidos. 4 de ellos están ubicados o colocados en la cabeza. Entre los 5, la vista es el más utilizado de todos. El ojo es el órgano principal del sistema visual que capta las imágenes vistas y los convierte en señal eléctrica al nervio óptico. Esta señal se traduce por el cerebro, la corteza visual, que nos envía la imagen procesada y permite la interpretación de nuestro entorno. No solamente podemos ver las configuraciones de las cosas, de las personas, podemos también apreciar los colores, sus formas. Realmente la vista es un órgano maravilloso que Dios nos dio a los seres humanos. Bendito sea su nombre para siempre, porque la Biblia dice también: mi embrión vieron tus ojos. Qué maravilloso también saber de que Dios nos ve, nos observa, Él sabe nuestros caminos. Pues bien, en medio de la pandemia que azota, es un azote terrible a la humanidad, las autoridades médicas nos han alertado sobre el peligro de 4 sentidos que pueden ser puertas de contagio e infección del coronavirus. 4 de los sentidos. La piel, el órgano más grande que está asociado con el tacto. También tenemos la boca, de lo cual hablamos recientemente, que está asociado al sentido del gusto. La nariz,
al sentido del olfato y los ojos al sentido de la vista. Dicen los expertos, todos los días lo miramos por la televisión, que en la superficie de cualquier cosa, allí pueden estar estas gotículas de saliva, y entonces uno pone las manos aquí y allá, y si uno se toca los ojos, entonces vamos en camino al contagio, vamos en camino a un problema serio de salud. Hermanos y hermanas, en el tema de hoy usaremos solamente el sentido del ojo, el sentido de la vista, en este tema que ya lo he anunciado, los ojos, puertas del pecado. La palabra de Dios con toda su autoridad, la palabra de Dios con toda su sabiduría, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos enseña que por medio de los ojos puede penetrar el pecado. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor de esta manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es claro. Pero luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, desde el punto de vista ético y moral de lo que es malo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, dice la palabra del Señor. Por lo menos yo tengo 3 ejemplos, pero serían 3 temas independientes. Pero por lo menos me gustaría recordarles un poco el caso de Eva. Eva, en el capítulo número 3, versículo 6 del libro de Génesis, dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, etcétera, con todo el respeto, etcétera, de la palabra del Señor. Ahí comenzó todo, con la vista, con el ojo. Vio ella que el árbol era bueno para comer y para alcanzar la sabiduría. Otro ejemplo así en síntesis es el caso cuando los israelitas van rumbo a la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y ahora va Josué comandando a los ejércitos, a las huestes de Israel. Y hay una prohibición de no tocar del anatema, dice la palabra del Señor, no tocar lo maldito. Y nos enseña la palabra del Señor en el capítulo número 6, 21, dice en el libro de Josué, el versículo 21, 7:21 dice acerca del pecado de Acán, cómo él se dejó arrastrar por la codicia, por los deseos de los ojos. Y dice la palabra del Señor, cuando ya él está haciendo confesión a Josué de la falta del pecado, de la transgresión, dice la Biblia, del rompimiento del pacto, hermano y hermana. Dice la palabra del Señor en esta confesión: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y digamos la segunda acción, lo cual codicié, y luego dice: y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra del Señor de que este sentido es la puerta, es la ventana por donde nosotros podemos asomarnos y ver las cosas, y dependerá de nuestro carácter, de nuestra moral, de nuestros valores, el hecho de que si nosotros nos cerraremos a darle seguimiento a aquellas tentaciones de la vida, o bien nos vamos a mantener, ¿verdad?, abiertos a ella. Entonces,
Hoy nos vamos a ocupar de un caso muy, pero muy famoso en la Biblia, el caso de David, el caso del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, y de una mujer casada llamada Betsabé. En el mensaje de hoy entonces nos remontaremos a esta historia del Antiguo Testamento para mirar con los ojos de la imaginación un episodio, como ya lo decía, pasional, un episodio en el cual se ve envuelto el famoso rey David y esta mujer llamada Betsabé. Aprovecho para decir que Betsabé no era una mujer común, era una mujer importante, de buena familia, vivía cerca del palacio. Les animo a investigar acerca del árbol genealógico, o bien a investigar acerca de los ancestros de Betsabé, y se va a dar cuenta de que realmente era de familia, que estaba ligada, estaba cerca, muy cercana, en este caso, de la persona del rey David. En el escenario figuran también, por supuesto, Urías Eteo, esposo de la mujer, y también el profeta Natán. Y vamos entonces a seguir los pasos del desarrollo de este escándalo sexual en la corte del palacio del rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Por factor tiempo, claro, no lo vamos a poder leer, pero vamos a tomar los elementos que nos interesan, que nos importan para el desarrollo de este tema, los ojos, puertas del pecado. Como número 1, vamos a ver del versículo número 1 al 5 el pecado de adulterio. El país en aquellos momentos se encontraba en estado de guerra. Los vecinos de Israel, una nación o un pueblo llamado los amonitas, descendientes de Amón, estaban en estado de guerra, estaban combatiendo contra Rabá, la capital de este reino, y no obstante encontrarse en aquellos conflictos, la palabra del Señor nos enseña que el rey David se quedó plácidamente en el palacio de Jerusalén. Estaba cómodo, estaba descansando, estaba respondiendo a su pereza. Y alguien ha dicho de que el ocio es la madre de todas las desgracias. El ocio es la madre de todas las desgracias. Entonces, allí, en aquella temporada estacional de primavera, se encontraba el rey David, y como decimos los nicaragüenses, que donde menos espera salta la liebre. Allí en su terrado, paseándose en su casa, sus ojos se fijaron en una hermosa mujer que se bañaba. La Biblia no dice que desnuda, pero nosotros lo presumimos, que estaba desnuda bañándose, y en ese momento ocurrió lo que ya dice la palabra del Señor, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida hicieron, su trabajo, una labor sutil en el carácter, en la moral del rey.
El rey, el representante de la nación desde el punto de vista político y el representante de la teocracia que había, porque el Rey de Reyes y el Señor de los Señores es Jehová de los ejércitos. Este tipo de escándalos realmente no es nada nuevo. El pecado no hace distinción y respeto de los que están arriba o de los que están abajo. Recordamos que hace algunos años atrás el escándalo de la Casa Blanca entre el presidente de la mayor potencia del mundo, Bill Clinton, como también con aquella secretaria llamada Mónica Lewinsky. Realmente fue algo tremendo que resonó, tuvo resonancia a nivel mundial. Y el caso de David no es para menos. Y entonces el rey haciendo uso de su poder real para satisfacer lo que viajó de los ojos hacia adentro, hacia el corazón, empezó a fluir, empezó, digamos, a ponerse en embullimiento, en ebullición, la concupiscencia. Y entonces, no contento con haber apreciado la belleza de la mujer, ordenó a través de sus siervos traerla delante de él. Y en cuestión de minutos se encontró acostado con Betsabé sin tomar en consideración que era mujer casada. Ustedes lo saben, David tenía varias esposas. A la usanza de las cortes de aquel tiempo, tenía concubinas que habían sido, digamos, heredadas de la casa de Saúl. Y sin embargo, David, con todo el conocimiento, hermano, mire que cuando uno no está bien amacizado, cuando la palabra del Señor la ponemos de un lado, cualquiera puede ser víctima de un pecado de esta naturaleza que según el Decálogo estaba considerado como pecado capital, es decir, debería de morir la persona o las personas involucradas en un acto de adulterio. Para ponerles solamente un versículo bíblico, nos vamos por supuesto a la base de la Constitución de Israel. El capítulo 20, versículo 14 y versículo número 17. Dice la palabra del Señor de esta manera, lacónicamente: no cometerás adulterio. Y en el versículo 17, no codiciarás, entre otras cosas, la mujer de tu prójimo. La mujer de tu prójimo. Con todo y ese conocimiento, cuando penetra la concupiscencia por los ojos, cuando llega aquello a proyectarse más hacia la lujuria, entonces el ser humano, el hombre y la mujer, no tiene prácticamente, está indefenso porque está bajo control del pecado. El diablo está haciendo lo suyo para producir destrucción, para producir desintegración y muerte. Una cosa terrible. De pronto nos encontramos que la Biblia solamente observa la conducta, el error, el pecado de David. Pero la verdad es que ella de alguna forma también se mostró indulgente, se mostró complaciente, no hizo ningún tipo de oposición para decir: yo no puedo, yo soy mujer casada, yo tengo compromiso. Hermanos y hermanas, hay un pasaje bíblico que en este caso yo lo quiero aplicar para ambos casos, pero aquí como la Biblia se ocupa de utilizar mucho material
solo sobre el rey David y no sobre Betsabé, excepto un poco más adelante. Quiero leerles en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 20, donde la palabra del Señor dice, en la palabra del Señor, el proceder de la mujer adúltera es este, o es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Sí, hasta allí podemos llegar a justificar, en este caso, nuestro comportamiento ético y moral en el área sexual de nuestra vida, cuando nosotros minimizamos los daños, los efectos, lo tremendo, lo horrible que significa en este caso el pecado. Me voy, hermanos, a un segundo punto. El pecado de homicidio. El pecado de homicidio. Algo importante que podemos considerar ahorita es que la Biblia, la palabra del Señor, no disimula, no esconde, no omite las debilidades, las fallas de los mejores santos de Dios. Si usted lee alguna historia, alguna biografía respecto a alguien nacional o de cualquier parte del mundo, usted se va a encontrar que se dicen maravillas. Es raro encontrar estos escritos, estas biografías o autobiografías donde se dé a conocer también el lado débil, el lado feo del carácter, de la conducta. Generalmente aparecen los personajes como grandes cosas. Pero aquí no. La palabra del Señor tiene esto muy importante. Y ahora vamos a irnos del versículo 6 al versículo número 27. Y encontramos que David, para resolver aquel inesperado problema, actúa de una forma astuta, de una forma, digamos, cínica. Y es que, hermano y hermana, ocurre que David con facilidad había encontrado el pecado carnal. Y después de consumado aquel hecho, de haber pasado la noche, a lo mejor una, puede ser otra, y otra, Betsabé regresó a casa luego de hacer la limpieza de sus impurezas y sin embargo sucedió algo que David no había calculado. Oh, qué tremendo cuando nosotros no medimos las consecuencias de nuestros pecados, los que sean. Y entonces, al cabo de algunos días, Betsabé descubrió, digamos que no le había bajado la regla. Estaba embarazada no de su esposo, estaba embarazada de David y se lo hizo saber con estas palabras: estoy encinta, dice la palabra del Señor. Esto fue algo tremendo. Oh, qué tremendo susto se debe de haber llevado David, porque a lo mejor él pensaba en una pequeña aventura nada más. A lo mejor así pensaba. Y que eso iba a pasar desapercibido. Desapercibido en la corte, desapercibido por sus hijos, desapercibido por sus esposas y concubinas, desapercibido por la corte, desapercibido por el pueblo que lo amaba y lo respetaba, porque él había sido ungido por parte de Dios como el rey de Israel. Pero no fue así. Y entonces David busca con astucia cómo resolver el problema, cómo encubrir el pecado. No olvidemos, aunque usted lo sabe y yo lo sé, es un pasaje bíblico que lo usamos frecuentemente, pero la palabra del Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. Y el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y David, en su estrategia de hacer aparentar que el embarazo de Betsabé era de su propio esposo Urías, recurre con hipocresía, recurre con mentiras, con adulación, y entonces manda a llamar a Urías al campo o del campo de batalla y le ordena, cuando él llega a Jerusalén, que estaba combatiendo, era uno de los mejores soldados, alguien insigne, de buena familia era él. Hermanos, él viene hasta Jerusalén y se presenta a la corte del rey, y entonces el rey le ordena de que pueda descender a su casa. Ya lo decía, está cerca, porque si David estaba viendo la mujer que se bañaba, estaba cercana. Y sin embargo encontramos que con este objetivo maligno, con esta semilla de pecado que el diablo había sembrado en su corazón, dice la Biblia que le ordena que descienda a su casa para que descanse, para que se lave los pies, para que se ponga cómodo, para que recobre fuerzas, pero también para que duerma con su mujer. El único propósito que perseguía David era imputarle, achacarle la paternidad del embarazo a él, a Urías. Eso es lo que él pretendía. Y hermanos y hermanas, qué maravilloso darnos cuenta de que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente. Yo creo que estas escrituras están aquí y deberíamos de leerla muy frecuentemente los hombres y mujeres casados y casadas. Claro, por extensión también los jóvenes. Todos debemos de leer la palabra del Señor. Pero encontramos en la Biblia, mis hermanos, que el plan de David fracasa en este primer intento. Y me imagino su frustración, y me imagino su sentido de culpa, y su corazón y su alma comienzan a ser inculpados por la palabra, por el Espíritu de Dios. No olvidemos que cuando David fue ungido, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Jehová el Señor vino a partir de ese momento sobre él. Y qué tremendo cuando nos olvidamos de que somos nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, y el cuerpo lo utilizamos ya sea para la fornicación o para adulterio o para cualquier otro tipo de cosas que van contra la naturaleza. Sí fracasó, ya que la lealtad de Urías era formidable. Un soldado que con esa fuerza, esa conciencia que él tiene de honrar a su rey, no sale del palacio, puesto que está en tiempo de guerra. Y David, como en un segundo paso para salir de aquel desesperado aprieto, lo emborracha. Mire qué tremendo, eso es malo, emborrachar a las demás personas. Lo emborracha y lo manda nuevamente, urgentemente, a su casa, con el resultado de que fracasa nuevamente en su plan. No le funcionó, porque hermanos y hermanas, el pecado es como una cadena. Primer eslabón, cuando nosotros cedemos. Luego de eso viene otro eslabón y otro eslabón, hasta que nos damos cuenta de que tenemos alrededor nuestro toda una cadena larga que nos ha
esclavizado, que nos ha apresado y daría la impresión como que no vamos a salir de ese tipo de trampas de parte de Satanás. Y entonces fracasa nuevamente, les decía, ¿verdad?, al emborracharlo, pero viendo que no les resultan los planes malignos que él está concibiendo, urde la muerte de su soldado. Hermanos, en una vil, menospreciable, repugnante acción, ordenando a su general a través de una carta su condenación a muerte, ordena al general que lo ponga, que lo coloque en la parte más peligrosa de la batalla para que sea alcanzado por los enemigos de Jehová, por los enemigos de Israel, y entonces este hombre muera creyendo que con eso iba a resolver en su dura conciencia aquel problema, aquel pecado que había cometido. En efecto, eso sucedió. Joab lo coloca con otros soldados cerca de los muros de la ciudad de Rabá, y allí los flecheros lo alcanzan y Urías muere, y es llevada la noticia de la muerte de Urías, y David no se inmuta. David al comienzo da la impresión como que está molesto por los estragos de la guerra, pero después, como Joab había ya preparado a este mensajero, diciéndole, si él lo notas que se pone en este estado de ánimo, entonces diles que también fue alcanzado Urías Eteo y que murió. Y entonces David dice, bueno, está bien, la espada así es, ora mata uno, ora mata otro. Así de que tranquilo, dile que no hay ningún problema, que continúe en el asedio contra la ciudad y entonces que la pueda tomar. Y hermanos y hermanas, David, después de la muerte de Urías Eteo, dice la palabra del Señor que inescrupulosamente, hermano, mi pensamiento de viejo es este, que luego de que llega la concupiscencia, llega la lujuria, llega la pasión enfermiza, el hombre y la mujer se embotan, no hay Dios, no hay palabra que los pueda, en este caso, persuadir, no hay familia, no hay esposa, no hay casa, no hay iglesia, no hay nada que pueda en este caso lograr hacerle un giro de 180 grados. Es un momento tremendo. Y hermanos y hermanas, la palabra del Señor, y esto es lo más grave del asunto, la Biblia nos enseña que luego de que esta mujer hizo luto durante 7 días, de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, David la mandó a traer para que fuese su mujer, su esposa, otra de las tantas que él tenía. Pero dice la palabra del Señor, mas esto que David había hecho fue desagradable delante de los ojos de Jehová. Segundo de Samuel 11:27. ¿Cómo fue, hermano y hermana? ¿Cómo es el pecado del adulterio? Hermanos, eso es desagradable delante de los ojos de Jehová. Oh Señor, tú eres santo. Y la institución del matrimonio es sagrada. Y la institución del matrimonio no es algo ocurrido en las asambleas nacionales de cualquier país.
Eso está establecido desde el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, donde el Señor, ya luego de que instituye el matrimonio en el decálogo de Éxodo capítulo 20, es tanto su interés, llamémoslo moral, social y ético, en la sociedad, de que estipula estos mandamientos con la finalidad de mantener corregido, mantener una sociedad de acuerdo a su voluntad, donde hayan núcleos familiares, donde todo marche bien, donde el amor sea lo que prime sobre cualquier otra cosa. Pero bueno, volvemos, fue desagradable delante de los ojos de Jehová el Señor. No solamente eso es desagradable delante de Dios, hay otras cosas que también son muy, pero muy desagradables. Pero hoy es el tema, cómo el pecado, todo eso que estamos viendo hasta estas alturas. Y hermanos, lea todo el libro de 2 de Samuel y se va a dar cuenta de que traspiés tras traspiés, dolor tras dolor, tragedia tras tragedia es lo que encontramos. Fue algo realmente que tuvo repercusiones graves y dolorosas sobre David y su familia y sobre el pueblo. Vamos al último punto, el pecado al descubierto. Ahora nos pasamos al capítulo 12, versículo número 1 al versículo 14. Creo que podemos salir bien con nuestro tiempo que tenemos estipulado para la escuela bíblica dominical. Y este tema no es para solamente los inconversos, este es un tema muy propio y muy ocasional también para la iglesia, porque la iglesia en su mayoría está compuesta de matrimonios y Dios quiere una iglesia santa. Recordaba, hermano y hermana, que la institución del matrimonio es una figura de la relación de Cristo con la iglesia. Mire qué sagrado que es, qué limpio que debe de verse cuando la palabra del Señor habla que Jesucristo, el Cordero, es el esposo y la novia es la esposa, o la iglesia es la esposa del Cordero. No hay otra figura más linda, más apropiada que Dios pudiera haber utilizado tanto en la relación de Él como Yahvé, el Dios del pacto con Israel, que el esposo y la esposa. Y en el Nuevo Testamento, de igual manera, la relación de Cristo con la iglesia, con el esposo y la esposa. Pero ahora vemos el pecado al descubierto. Al correr el tiempo de este bochornoso pecado de parte de David, que aclaro, David no era un hombre adúltero. David era un hombre sano. No tenía razón, hermanos, de hacer eso. Pero encontramos que luego de este pecado de David, Dios, que puede tardar pero nunca olvidar. Les pido que lean 1 Timoteo 5:24, donde allí la palabra del Señor dice, ¿verdad? Tarde que temprano, el malo será puesto al descubierto. Entonces Dios, enojado, molesto, indignado, airado por lo que había pasado con su siervo, envió, hermanos y hermanas, a uno de los tremendos profetas del Antiguo Testamento que tenían acceso al palacio del rey, y de esos profetas como Juan el Bautista, que tienen, hermanos, la autoridad moral y espiritual
de parte del Señor cuando le dijo Juan a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Así era Natán, profeta de Dios, y lo envía para reprender al rey por su pecado. No lo está enviando para corregir asuntos de administración, de dinero. No lo está enviando para corregirle algunas cosas de la vida, de que puedan ser de menos importancia. Lo va a reprender por el pecado, por el pecado. Y estando en la presencia del rey, Natán le propone en forma de una parábola la historia de su pecado y le pide que se pronuncie según la ley de Moisés qué merece tal injusticia. Por tiempo no podemos verlo, ¿verdad? Pero ahí ve el asunto de aquel hombre ricachón que tenía ovejas, todo lo tenía, y de aquel pobre hombre que tenía una sola corderita y era como parte de la familia, era la única que tenía. Y vino aquel, y cuando pasó alguien por ahí, un viajero, que así pueden venir de pronto los viajeros a nuestra vida, y que nos pueden llevar a cometer actos perniciosos. Dice la palabra del Señor que en vez de tomar de su rebaño, de la abundancia que él tenía, vino y le robó la corderita a aquel pobre hombre que era considerada como parte de la familia y que le tenían tanto cariño. La cocinó, la preparó e hizo todo eso. Es entonces cuando Natán el profeta le propone esta parábola y le dice: ¿qué merece este hombre que hizo tal cosa? Y a mí me sorprende mirar cuando David, enardecido, enojado, mire qué tremendo cuando nosotros los cristianos nos ponemos a juzgar y a condenar a los demás y no hacemos una mirada retrospectiva en nuestro interior para darnos cuenta que no tenemos la moral, que no tenemos la capacidad, la autoridad para estar condenando a los demás, porque nosotros hemos cometido a lo mejor más graves y mayores pecados de aquel que estamos condenando. Y hermanos y hermanas, David, me lo imagino él, todo así, coloradote, de enojo, de ira. Y le dice: ese hombre debe de morir. La injusticia que ha cometido realmente sobrepasa cualquier principio de ley. Que muera. Y en este caso que también restituya 4 tantos el daño que ha cometido. Es decir, tendría que regresar 4 corderitas. 4. Ese número para mí es importante en el desarrollo de la historia. 4 corderitas, basado en este caso en la palabra del Señor, en el capítulo número 22 del libro de Éxodo, donde habían, en este caso, este tipo de leyes, ¿verdad? Cuando alguien hurtaba, cuando alguien robaba, etcétera. Pero hermanos y hermanas, aquí quiero llegar a ese momento en que el rey, mostrando celo por la ley, era falso, mostrando celo por la ley e indignidad por la injusticia que se había cometido, da la sentencia diciendo que merece pagar 4 veces el daño cometido y que el transgresor debe de morir. Entonces el profeta Natán le acusa diciendo que él era precisamente esa persona que había infringido la ley al robar al pobre Urías la única corderita que tenía. Y por supuesto,
esto tendría sus respectivas consecuencias y Dios determinó en su soberanía como juez que la espada lo acompañaría y que el bebé que Betsabé llevaba en su vientre moriría. Segundo de Samuel 13, 12, 13 y 14. Para mí, hermanitos y hermanas, es tremendo cuando encontramos en la palabra del Señor, cuando le dice que Él lo había ungido. ¿Cómo es posible que me hayas menospreciado?, le dice el Señor. ¿Cómo es posible que me hayas menospreciado? Le dice el Señor, yo te ungí por rey. Tu autoridad que tienes aquí en este lugar como ungido, como rey, no es porque te lo merezca. Yo te escogí de entre tus hermanos siendo el menor y te ungí como rey. Número 2, te di en este caso la oportunidad de ser librado de la muerte a manos de Saúl, que era tu enemigo. Y por mí estás vivo. Por mí te encuentras donde te encuentras. Y yo creo que estas cosas también debemos de considerarlas nosotros. Cuántas cosas el Señor nos ha dado, nos ha ungido, nos ha librado de la persecución. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Le entregó toda la casa de Saúl. Todo aquello que le pertenecía a Saúl vino a ser propiedad de David. Incluso las mujeres, el harem que tenía Saúl, eran de él. El reino que hasta tiempo atrás el reino estaba dividido, ahora el reino unido, Judá e Israel, y él reina sobre todo Israel. Y le dice, todavía te hubiera dado cualquier otra cosa más que me pidieras. ¿Cómo es posible que me hayas defraudado? ¿Cómo es posible, hermano y hermana, que nosotros, por un bocado de pan, defraudemos al Señor? No solamente en eso, no debemos de defraudar al Señor, pero también la palabra del Señor nos enseña ahí en el capítulo número 12, versículos 9 y 10. Mira, ha sido grave lo tuyo para conmigo, me has menospreciado, has tomado en poco la palabra de Jehová. Mi ley la has quebrantado, me has insultado, porque mi ley representa mi carácter, lo que yo espero del hombre y de la mujer, lo que esperaba de ti. Además de eso, le has dado muerte a Urías. Y mira, es tan grave el asunto ahí en el texto bíblico que en 2 ocasiones la palabra del Señor menciona, le diste muerte a Urías. Y la segunda vez le dice, lo hiciste a mano de Amón. Enemigos, lo pusiste a manos de un enemigo a tu soldado, a mi siervo. La espada de Amón lo mató. Y también le dice, tomaste por esposa, tomaste por mujer a Betsabé, mujer de Urías. Y también la menciona 2 veces el Señor con el fin de enfatizar la gravedad del pecado, en este caso de David. Por lo tanto, encontramos, estimados hermanos y amigos, en conclusión, voy a tratar de terminar más o menos en el tiempo que tenemos previsto. Conclusión: cuando una persona da rienda suelta a sus impulsos carnales, sin medir las consecuencias de lo que siembra, en medio de su inmoralidad sexual, el mismo pecado lo embota, le atrofia la razón, la moral y la voluntad, y no es capaz de medir las consecuencias, las repercusiones que resultarán de su indulgencia.
otra vez los efectos sobre él, sobre toda su familia, el mal ejemplo para sus hijos, el conocimiento de la nación, su relación con Dios. Oh, hermano, realmente es tremendo. Por eso es que la palabra del Señor nos dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6, 32 y 33. Contra estos indómitos impulsos que comienzan aquí por nuestros ojos. Por eso es que el tema de hoy, estimados hermanos y amigos, es los ojos puertas del pecado. Dios, conociendo nuestra naturaleza, que a veces parecen instintos de animales irracionales. Si no fuese porque está escrito en la Biblia, yo no lo dijera, porque se consideraría como algo, digamos, vulgar. Pero la palabra de Dios está lejos de eso. La palabra de Dios es santa. Y en aquellos pecados que, digamos, obligaron a Dios a llevar a Israel y a Judá a la deportación, al exilio, encontramos en el libro de Jeremías 5:8 estas palabras: como caballos bien alimentados, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. Oh Dios, hermanos, conoce los secretos, conoce la intimidad de cada uno de nosotros. Y entonces Dios determinó ayudarnos en su gran amor, refrenarlos por medio de un código moral congruente con su inmutable carácter justo y santo, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no cometerás adulterio. Séptimo y décimo mandamiento de la ley de Dios. Vale recordar, hermanos y hermanas, en aquella sociedad corintia donde había tanta promiscuidad, cuando el apóstol Pablo, al escribirle a estos hermanos y hermanas que estaban bajo una influencia grecorromana y bajo una influencia terrible, hermanos, dice la palabra del Señor de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y esto erais, dice. Lo da como tiempo pasado, hermano, como algo que formó parte de nuestra vivencia mundana, no ahora. Ahora, hermano, nuestros ojos tienen que estar enfocados hacia arriba, tienen que estar enfocados hacia nuestro matrimonio, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, con la finalidad de que haya santidad. La palabra del Señor, entonces, hermano, nos dice con toda claridad esto. Ahora hago una aplicación conectándome con la introducción. Es muy cierto que debemos de tener muchísimo cuidado con no contagiarnos con el COVID-19 al tocarnos los ojos, porque puede ser peligroso, contagioso y mortal. Debemos de tomar todas las precauciones. Oh, hermanos y hermanas de las iglesias, pastores, por favor, hermanos, por favor, tomemos nuestro lugar como cuidadores y protectores del rebaño y ayudemos a nuestra congregación para que no tengamos, hermanos, mucho que lamentar. Estoy de acuerdo con lo que dijo alguien recientemente: la responsabilidad del rebaño recae sobre el pastor.
recae sobre el pastor. La responsabilidad de la integridad espiritual, moral, ética, física, recae sobre el pastor. Allá las ovejas que en algún momento dado quieran descarriarse, bueno, será verdad responsabilidad de ella con Dios. Pero nosotros debemos de ser cuidadosos, muy cuidadosos y tomar todas las precauciones. Pero tengamos mucho más cuidado todavía. Oye, hermanos, se lo voy a repetir. Pero tengamos mucho más cuidado todavía por el peligro que representa abrir nuestros ojos a los deseos de la carne. Pensad, hermano, eso puede ocurrir en el vecindario. Eso puede ocurrir en la oficina. Y no es que quiera inculpar a la mujer, no, de ninguna manera. Pero hay hombres que andan realmente en búsqueda de víctimas. Y si se encuentran allí con hermanas, que yo quiero hacer e incluso aprovechar este momento, no estoy de acuerdo en que en sus perfiles las hermanas aparezcan de forma sensual, impúdicas, como mostrando, hermano y hermana, ciertas secciones de su cuerpo, su ropa de vestir. Lea 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 10, donde la palabra del Señor te llama, para que no seas en este caso un objeto de tentación. Cuídate, aún como apareces allí. Te llamo, hermanita linda, para que como mujer santa evites todas esas fotografías que de alguna forma dan a entender cosas que no son espirituales. A santidad te llamó el Señor. A santidad. Y entonces debemos decir, hermanos y hermanas, cuidarnos del peligro que representa abrir nuestros ojos a los deseos de la carne. De repente, las cosas que pasan en el hogar, eso de andar súper pintadas, y no es que esté en desacuerdo con la pintura, eso de andar con los más caritos perfumes. A lo mejor la economía de casa es una economía precaria, pero sí hay dinero para los perfumes, para las pinturas. Y entonces cuando llegan los jefitos, cuando llegan los compañeritos, cuando llegan estos y aquellos, y los varoncitos también deben tener cuidado, y entonces se produce esa química diabólica. Cuando ya se empieza poquito a poco, como ocurrió con David, a mirar y a observar y a apreciar la hermosura y los piropos y todas esas cosas que luego desembocan terriblemente en una desgracia conyugal, en una desgracia espiritual, en una desgracia, llamémosla matrimonial. Dios quiere verte allí. Cumple lo que prometes. Cúmplelo. Lo que dijiste en el altar o delante de los abogados, debes de honrarlo, independientemente del estado de salud, la economía, independientemente del lugar donde estés viviendo hoy. Espera en el Señor. Dios te ama, Dios ama tu casa, Dios ama tu matrimonio, Dios ama a tus hijos. Vuélvete al Señor y vuélvete a tu familia. Cierro con esto. Cierro, mis hermanos y hermanas. Estas cosas nos pueden llevar a la infidelidad conyugal con consecuencias eternas. La palabra del Señor dice en Hebreos 13:4, que es una de las referencias bíblicas más fuertes, más poderosas, cuando dice: honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Me preguntaba hoy por la mañana, tomando unas últimas notas, y me decía: ¿será posible de que Dios pueda perdonar el pecado de adulterio? Sí, sí.
Un ejemplo que tenemos ahí bien claro es el de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan capítulo 8, cuando le dijo, vete y no peques más. Pero por supuesto, la cadena, los efectos, el arrastre, los daños que produce una relación ilícita, definitivamente es algo triste y doloroso. Nada mejor que tener un récord de una familia a cuyos hijos se les ha dado este lindo ejemplo, donde ellos llevarán un modelo, un paradigma matrimonial. Y fíjese con este pasaje bíblico, o son palabras de nuestro Cristo de la gloria, cuando dice la palabra del Señor en 9:27 de Marcos, y si tu ojo te fue de ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Claro, yo creo que Dios perdona. Dios perdonó a David. Dios le dijo, David dijo, he pecado. Fue sincero, he pecado. Y el Señor le dijo, Dios ha remitido tu pecado, pero te va a sobrevenir una cadena de cosas terribles sobre tu vida. Dejémonos de estar acariciando fantasías. Dejemos de estar siguiendo una vez otra miradita y otra miradita, aquel o aquella. Miremos con santidad. Miremos con cuidado. Miremos, hermanos, con santidad otra vez. Les recomiendo el Salmo 51. Salmo 51. Si has fallado, si has infringido la ley del Señor, si has hecho daño, te estás haciendo daños a ti mismo, estás haciendo estragos en tu casa, en tu familia, si has estado fallando tu iglesia, ¿cómo es que eres cristiano, hijo de Dios, y estás arruinando la integridad del cuerpo de Cristo? Vamos, levántate. Vamos, es el momento del arrepentimiento genuino, como el que hizo David en el Salmo 51. Y si estás siendo ahorita tentado, están entrando por tus ojos el pecado, es el momento de cerrarlos. Es el momento de hacer como José. Huye del pecado. Huye del pecado. Huye de la tentación. No importa qué puedan decir de ti, porque lo importante es que Dios te tenga como un varón de Dios, como una mujer santa, como una mujer piadosa, temerosa del Todopoderoso. Vamos a orar, vamos a tener una breve oración. Padre, Padre Celestial, Dios Santo, 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 déjanos tomar en esta breve oración las palabras de tu siervo Job, aquel varón que te honró, temeroso de Dios. Dice que en el libro de Job 31, 1 y 2, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Padre, permita, como leímos al comienzo, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado
con nuestros ojos. Y ayúdanos, Señor, a aprender de esta lección, para que la guardemos en el corazón. Y cuando estemos en X o Y lugar, no haya nada, Señor, que produzca dentro de nuestro corazón concupiscencias, lascivias o lujurias, que luego no vayamos a poder controlar y que nos pudieran llevar, Señor, a la desesperación y a la ruina, a la tragedia y a la desgracia en todas las cosas. Gracias porque eres bueno, eres fiel, y porque en esta mañana nos ha bendecido trayendo tu palabra, derramando de tu Espíritu, Señor, sobre nuestros corazones, para que andemos en santidad, sin la cual nadie, aleluya, nadie verá al Señor. Que todo tu pueblo disfrute de un buen día bajo la cubierta de tus alas. Oramos con acciones de gracias en el nombre, oh aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Cuando nos vemos, miércoles a las 6 en punto de la tarde. Que la pasen bien.